autor del libro Cinchona, conducía en compañía de 2 amigos por una carretera de la zona donde sucedió el epicentro del terremoto que ocurriría ese mismo día. Hoy, en Punto y Coma, lo hemos invitado a presentar su libro, que narra los hechos de uno de los terremotos más destructivos de nuestro país. Para comentar esta novela, también hemos invitado al prestigioso escritor costarricense Daniel Gallegos. Eduardo, además de ser un distinguido médico, es también una persona que se ha aventurado a los caminos del arte. Él ha probado la actuación, ha sido actor y trabajó en una obra muy importante mía y lo hizo muy bien. Y me dio también gran placer darme cuenta que estaba muy interesado en la literatura y escribió una primera novela de Capullito de Alelín que me interesó. Y luego esta última Cinchona, que yo creo que da también un paso hacia adelante, porque escribe un tipo de novela que podríamos decir que es parte novela testimonio, porque está dando un testimonio de esa catástrofe que ocurrió en Cinchona y lo hace muy bien, puesto que él estuvo en esos momentos, en ese lado, cuando ocurrió el terremoto. Pero también él todos estos sucesos los narra desde un punto de vista literario, porque es también capaz de crear un personaje muy interesante que va amarrando todos los aspectos de la catástrofe, y no solamente la catástrofe en sí, sino el drama que tuvo que vivir toda esa localidad para reajustarse a una nueva vida, y en fin, fue un cambio total. De modo que no es una crónica, un documental, sino también tiene un valor literario por la creación del personaje que tiene, que es verdaderamente para mí uno de los grandes aciertos de la novela. Bueno, mi profesión es la medicina, es mi pasión. Yo amo esta carrera. Sin embargo, desde muy niño también sentí una gran atracción hacia las artes. Mi primer contacto fue con la zarzuela española, curiosamente, y que como combina el teatro con el canto, pues de ahí fui apegándome a esas 2 disciplinas. Tuve la oportunidad de participar con don Daniel Gallegos en su grupo. Tuve la gran oportunidad de trabajar bajo su dirección y con la compañía en escena de doña Aide de Lev, que pienso que ha sido una de las mejores actrices que ha tenido este país, al menos en las finales del siglo pasado y principios de este siglo. Ambas personas han sido mis mentores, mis tutores, mis profesores en las artes dramáticas, y para mí fue una gran satisfacción trabajar con ellos. Lamentablemente ese es un capítulo cerrado. La evolución que han tenido las artes dramáticas en el país ahora es muy diferente de lo que a mí me tocó vivir, de la época que viví con don Daniel y con Aide. Pero bueno, fue una misión cumplida y algo que me satisfizo muchísimo. Y últimamente, pues sí, me he dedicado a la escritura. El terremoto de Cinchona marca un punto de giro importantísimo en mi vida a todo nivel, no solo a nivel artístico, sino también a nivel humano. Yo quise dejar un documento acerca de ello y seguí de cerca todas las noticias que se publicaban en los días inmediatos. Empecé a hacer recolección de todos los periódicos, de todas las publicaciones, revistas, en internet, chats, todo lo tengo ahí impreso, y empecé también a recolectar fotos en internet. Tengo una colección de más de 250 fotografías que también me ayudaron mucho a armar los escenarios que en algún momento eran simple y sencillamente referidos por los sobrevivientes. Yo pude armarlos visualmente. De pronto, un retumbo cruzó los aires y decenas de pájaros alzaron vuelo. Algo así como un inmenso golpe de viento me impactó el vehículo por la izquierda. Sentí mi carro elevarse sobre el suelo y caer de nuevo sobre las llantas en un vaivén furioso. Todo fue tan repentino que no comprendí lo que pasaba. La carretera se empezó a sacudir de un lado a otro con increíble violencia. Intenté controlar la dirección del vehículo y frené. El tiempo de desaceleración se prolongó más de lo esperado.
pero aquello me permitió sentir el momento justo en que la montaña pareció estallar. Mi alrededor fue un estruendo total. Al rugido de la tierra y la ruptura del pavimento se unieron los mugidos de las vacas que acababa de dejar atrás. Entonces comprendí lo que estaba sucediendo. Aquello era un terremoto. Lo que está para uno, ni quitándose, y lo que no está, ni poniéndose. Definitivamente son cosas que suceden. En ese día andábamos Álvaro y Carlas, dos amigos, enseñándole a este último las bellezas de nuestro país. Carlas es un catalán, es fotógrafo, y venía tomando fotos, intentando buscar locaciones en Costa Rica para posteriormente venir a grabar un documental. Y ese era el último día que pasaba en Costa Rica. Resulta que el volcán Poás estaba totalmente cubierto. Entonces decidimos cambiar el orden de las visitas. Y en lugar de irnos al Poás, nos fuimos al Hotel de las Cataratas, hicimos todo el recorrido para satisfacción de Carlos. Y cuando venía por la carretera, yo sí sentí una inestabilidad del vehículo, pero fue muy breve, porque ni siquiera me dio tiempo de comunicarlo. Cuando sentimos fue la sacudida. Interesantemente, Carlas, el catalán, nunca en su vida había sentido, pero ni el más mínimo temblor. Y nosotros habíamos quedado a la par de un pequeño talud sembrado de cipreses. Los cipreses se estaban sacudiendo a nuestro lado y Álvaro me urgía a que me moviera de ahí porque él veía los árboles que estaban sacudiéndose. Pero yo no pude. Para mí fue imposible movilizarme. Allá en la pampa soleada se encontraron un buen día un yigüirro que lloraba y un venadito que huía. En su lucha por la vida coincidieron ese instante bajo la verde sombrilla de un árbol de Guanacaste. Moviendo su cola blanca, suave como de algodón, con muestras de desconfianza el venado preguntó: ¿quién oculta su sentir y con dulces melodías parece querer difundir su tristeza con la mía? Soy un yigüirro, mi canto es el arma que hoy esgrimo por el dolor que me causa la destrucción de mi nido. Pues yo corro por mi vida, los cazadores me espantan, casi no tengo familia ni en el bosque ni en la pampa, mientras en casas y escuelas junto a la guaria morada, en postales nos ofrecen como muestra de símbolos naturales. El fuego cuando te quema. Alí Víquez. Víquez nos ofrece su obra narrativa más ambiciosa hasta ahora, una novela filosófica con un matiz paradójico alrededor de personajes muy particulares, quienes a partir de unos manuscritos discuten sobre religión, sexo, la muerte, el bien o el amor. El autor de Cinchona desea dejar una clara marca en la memoria de los lectores. Por eso comenta que decidió escribir un testimonio histórico que recopilara todo lo sucedido. Tuvo muy claro que no iba a ser un relato autobiográfico. Él mismo lo dijo con estas palabras: hubiera sido muy pretencioso de mi parte pensar que mi experiencia era más importante que la de las víctimas. Este tipo de novela tiene dos aspectos que hay que contemplar. Es la parte de testimonio, que indiscutiblemente el hecho de haber participado él que estaba presente en ese lado de donde ocurrió la catástrofe, le da una verdad y una autenticidad definitiva. Ahora, ¿cómo ir amarrando todos estos eventos? Él lo hace pasando a la ficción, pero no es ficción que le esté inventando cosas, sino que está a través de un personaje que él crea. Ese personaje está viendo todas las cosas que suceden y es también el hilo conductor, porque no es solamente ese personaje, sino el narrador que lo va llevando a explorar otros aspectos muy importantes, aspectos de tipo social, de tipo casi, si se quiere, de denuncia de cuando suceden fenómenos como este que pues, muchas veces nos responden de la manera que quisiéramos que respondieran ante una emergencia de ese tipo. Pensé que la intensidad sonora del sismo me había reventado los tímpanos, que esa era la razón de mi sordera. Yo estaba completamente paralizado ante mi ceguera y mi insoportable silencio. Quise gritar, pero
Los sonidos se atoraron en mi garganta. Hubiera preferido vivir de nuevo la sacudida y su estruendo, porque al menos así tendría la certeza de estar aún con vida. Intenté levantarme del suelo. Sentí que las palmas de las manos y las rodillas me sangraban y que todo el cuerpo me dolía. Logré ponerme en pie unos instantes y caí. Las piernas no me sostenían. A los 100, 200 metros de donde habíamos quedado nosotros, cuando se daba la vuelta en una curva, un gran derrumbe estaba obstaculizando el paso por la carretera. Y los árboles, a la par de los cuales nosotros estuvimos en los momentos del terremoto, se vinieron al suelo. Entonces acá quedamos atrapados en ese espacio. Nos acercamos a una soda del camino, de la cual estaban saliendo los parroquianos, la gente que estaba almorzando ahí, era la 1:20 de la tarde, pensando qué hacer, habíamos quedado todos atrapados. Había un matrimonio joven que nunca lo voy a olvidar, con 3 niños, y cada vez que oíamos que venía una réplica, la señora empezaba a orar en voz alta. Y yo no sé qué era más terrible para mí, si sentir la réplica, saber que venía la réplica por la montaña, o escuchar a esa mujer orando. Fuimos escuchando poco a poco más y más noticias hasta que nos enteramos que habíamos quedado confinados al área del epicentro, a 5 kilómetros del epicentro. Cuando ya nos calmamos un poco, nos fuimos caminando en dirección donde se habían caído los árboles. Y efectivamente las copas de los árboles estaban obstaculizando la carretera. Del otro lado de los árboles habían otras personas que también habían quedado ahí estacionadas, y ellos habían empezado a cortar las ramas de los árboles. Por ahí pudimos salir y veníamos por la carretera en dirección a Fraijanes y luego a San Pedro de Poás. Todos nos quedamos juntos hasta poder salir todos juntos, y nunca supe cómo se llama. Estructurada en 4 módulos, la unidad didáctica Ordenamiento del Espacio y del Producto Turístico desarrolla un panorama de la distribución del recurso natural y su importancia como principal producto turístico en Costa Rica. Acompáñenos a conocer esta publicación junto a su autora, Yorleni Fontana. Buenas, Yorleni. Buenas. Acá tenemos su libro, Ordenamiento del Espacio y el Producto Turístico, el caso de Costa Rica. ¿Nos puede explicar de qué se trata este libro? Sí, este libro se elaboró con el objetivo, de la Cátedra de Turismo Sostenible de la Universidad Estatal a Distancia para el curso con el mismo nombre, Ordenamiento del Espacio y del Producto Turístico, que es la unidad didáctica para los estudiantes de bachillerato de la carrera. El objetivo básicamente del libro es dar una panorámica general sobre el tema de la planificación y desarrollo turístico en el caso específico de Costa Rica. Sin embargo, entre sus contenidos se hace referencias también a otras experiencias de otros países latinoamericanos para tener como un balance y un efecto comparativo de lo que se está haciendo acá y en otros países para de tomar los aspectos positivos y poder desarrollarlos acá en el país. Y cuénteme, ¿a quién va dirigido este libro? Básicamente va dirigido en primera instancia para los estudiantes de la carrera de turismo de la UNED, pero en realidad su contenido es bastante útil para el sector en general, tanto el sector privado que componen las empresas y los prestatarios de servicios turísticos en el país, y para el sector público, fundamentalmente para funcionarios del Estado que están relacionados directa e indirectamente con esta actividad turística. En primera instancia se hace una contextualización sobre los aspectos tanto políticos que tuvieron que ver hace años atrás con el desarrollo de la actividad turística y el ordenamiento del espacio, como algunos aspectos históricos, ¿verdad? Hay algunos aspectos históricos que nos remontan desde la época del ferrocarril, que aunque fue hace muchas décadas atrás, nos remontamos a la época actual y evidentemente pues son íconos, digamos, importantes en este momento como parte del producto turístico, ¿verdad? En la parte más de referencia política, fundamentalmente a todo el marco legislativo, digamos, que se ha desarrollado a nivel no solo turístico, sino lo que tiene que ver todo con el espacio y el ordenamiento territorial. Entonces, la idea realmente es contextualizar, digamos, al estudiante, tanto en temas políticos como históricos, sobre el tema de la planificación, no solo en turismo, sino en el tema de ordenamiento territorial. Y obviamente a nivel político, pues obviamente todas las leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial y el espacio turístico.
A nivel local se ven otros aspectos que tienen que ver más que todo con los planes reguladores, que es competencia directa en el tema de planificación de los gobiernos locales. Lamentablemente en las 81 municipalidades que tenemos son muy pocas, es una minoría los que tienen planes reguladores, y las que los tienen, más de 40 municipalidades lo tienen desactualizado y otras que todavía no. Y a nivel local se enfatiza muchísimo en el rol que tienen que jugar los diferentes actores locales. Tanto el sector público, privado como organizaciones comunitarias juega un rol fundamental en la parte del desarrollo turístico. Y el tema de planificación, se hace énfasis en el documento fundamentalmente de que es un pilar importante realmente del modelo que persigue el país. ¿Cuál es la estrategia de ordenamiento del espacio? Bueno, la estrategia realmente es la participación de los diferentes actores locales en el desarrollo. Realmente si lo dejamos solo en manos de las instituciones o solo en manos del sector privado, no necesariamente vamos a ir por buen rumbo. Lo que se busca es que haya una articulación de esfuerzos a nivel institucional, a nivel privado y a nivel de organizaciones de base comunitaria. Esos esfuerzos que implican es reunir a los diferentes actores que están involucrados directa o indirectamente con actividad turística, discutir sobre realmente cuál es la visión de desarrollo del país o de las comunidades o regiones y buscar un rumbo realmente de la planificación. ¿Qué es lo que busca la planificación? Minimizar los impactos negativos de esta actividad económica y procurar que realmente lo que se genere de esta actividad se reinvierta en las comunidades de nuestro país para que realmente haya un beneficio económico y podamos hablar que realmente es una actividad que beneficia a gran parte de la población costarricense. Buscando el futuro, crisis civilizatoria y posneoliberalismo en América Latina. Rafael Cuevas y Andrés Mora. Un lúcido ensayo que aborda los cambios fundamentales de los últimos años en los procesos políticos, económicos y sociales en América Latina, como consecuencia del neoliberalismo y la búsqueda de modelos alternativos al capitalismo y al modelo civilizatorio occidental. El autor logra el apego a la realidad geográfica, ambiental, social e histórica de la región mediante una profunda investigación documental y periodística. Información que combina con una solvente habilidad narrativa para así presentarnos en el libro Cinchona no solo un testimonio histórico, una crónica o un mero relato autobiográfico, sino una acabada novela histórica. Esta novela cubre una serie de aspectos que son muy interesantes. Está el aspecto literario, como dije, de la creación de este personaje, que es un personaje muy bien hecho y que la gente cuando lee la novela lo va a recordar. Y además, cómo sucede, la manera en que va armando todo un tramado de eventos que van llevando a ver realmente la tragedia de diferentes maneras, no solamente el aspecto personal, sino el aspecto social. El personaje también es la población. Es decir, no solamente eso, sino es la población que tiene que hacer ajustes a una nueva vida y también que muchos aspectos no están comprendidos en su medio social, sino que lo ven simplemente como un suceso, pero no llegan al fondo, digamos, de lo que es el alma del campesino que se enfrenta a cambios que le quieren imponer. Todo esto es una relación verdaderamente interesante y creo que le da muchísimo valor a esta novela de Eduardo. Leer historia o conocer historia en ocasiones se puede volver un poquito pesado, un poquito denso el conocimiento. Y fue ahí donde yo pensé que narrando esa historia en forma de novela era más fácilmente recibida por parte del lector. Y el lector, el que tome mi libro en sus manos, él va a estar aprendiendo historia sin darse cuenta. Porque se va a estar leyendo una novela con dos personajes ficticios, una serie de ambientes, de situaciones muy particulares, pero va a estar aprendiendo historia. Y va a estar aprendiendo historia en una forma que pienso que es más agradable, también más imperceptible. Y pienso que así la historia se aprende mejor. Si mi libro sobrevive el paso del tiempo, pues yo pienso que las generaciones futuras tendrán la oportunidad de
de saber lo que pasó en ese nuevo o en ese estilo literario. Y yo quise precisamente ese factor sorpresa ubicarlo en mi novela. Todo lo que sucede ahí es real, pero el lector no necesariamente sabe el orden ni lo que viene a continuación. Eso fue lo que quise dejar yo como testimonio y referirme a muchas cosas que para mí son importantísimas y ojalá que nunca se olviden. Una de ellas, tal vez la más importante que quiero recalcar aquí, fue que por primera vez en la historia de Costa Rica, grupos humanos pensaron en los animales y rescataron animales. Aproximadamente 2.500 animales que se rescataron y se sacaron de esa zona. Eso es importantísimo para la historia del país. Me acerqué al borde del precipicio y miré hacia abajo. Las laderas de las otras montañas también se habían deslizado al cauce. El río estaba sepultado por tierra y árboles. Escuché un rugido diferente al del terremoto. Como a 1 kilómetro, en línea recta de donde me encontraba, pude ver una montaña que se deslizó al río, arrastrando unas viviendas destrozadas que se sujetaron con desesperación a sus laderas. Las montañas empezaban a caerse en pedazos. La tierra había quedado muy frágil y se estaba desprendiendo. Tuve miedo de que el suelo donde me encontraba colapsara hacia el precipicio o que la montaña a mis espaldas se derrumbara sobre mí. Me quedé inmóvil e intenté mantener la calma. Pensé que el más mínimo movimiento podría ser fatal. Precisamente con este libro yo quise transmitir un testimonio que es de primera mano por lo que yo viví, a pesar de que los personajes son todos ficticios. Los personajes son ficticios, pero todas y cada una de las letras y de las palabras que están escritas ahí son verídicas y pueden ser respaldadas. Invento este personaje de Felipe Montero que pienso que se parece un poco a mí. Felipe lleva cierto paralelismo conmigo. Es tal vez en lo único en lo que yo como escritor me desnudo un poco ante el lector, de darme a conocer un poco como es Felipe Montero. A Felipe le pasa lo que yo viví, pero no en el sitio ni en las circunstancias mías. El entorno, la vivencia de Felipe, yo la baso en toda la investigación que hice y en todos los testimonios de los sobrevivientes. Lo que yo narro es en parte mi experiencia, pero más que todo lo que es narrado por los sobrevivientes. Y la aparición del otro personaje que para mí es muy importante es el personaje de Jovita, la anciana, la que representa precisamente ese pueblo que decía Daniel hace unos instantes. Ella representa al pueblo. Es un pueblo de personas que quedan ocultos a la carretera. Para mí es el simbolismo de ese encuentro generacional, de ese encuentro cultural que se presenta en las grandes tragedias. Es la persona sabia, la persona mayor, una mujer de campo, y es la generación de los citadinos, los que tenemos todos los beneficios, todas las facilidades, todo a nuestro favor, y que ignoramos muchas veces los valores de la gente campesina. Y en la obra Felipe se encuentra a sí mismo, recobra esos valores que había olvidado y se da cuenta que ahí no hay campesinos y citadinos, que ahí no hay una diferencia generacional, ahí lo que hay es seres humanos buscándose, ayudándose, siendo solidarios con la desgracia. Este libro abarca por primera vez la tragedia del terremoto de Cinchona en forma de novela, de principio a fin. Su autor trasciende la crónica convencional y nos propone un acercamiento novedoso al hecho histórico. Puede conseguir esta obra en todas las librerías de la UNED. Nos despedimos desde la Biblioteca Nacional.